dictar, no. Un político tiene que enterarse y averiguar, decir, aquí la mayoría de gente es mayor de edad o menor de edad. ¿Esto es una población rural o urbana? Sí, y tiene que hacer investigación. ¿Cuántas personas están trabajando? No sé qué. Tampoco le podemos decir a un científico o a un estudioso de la ciencia política, no, usted tiene que dedicarse a las estadísticas y usted no puede hacer política, usted simplemente estudia, escriba. No, esas fronteras no funcionan. Estamos describiendo los grandes rasgos, pero hay estudiosos de la ciencia política que se meten a la política y hay políticos que son investigadores notables con el tiempo, la experiencia, etcétera. Por ejemplo, Maquiavelo era un político y viajaba, era un secretario de Relaciones Exteriores, establecía convenios, organizaba ejércitos y un día lo echaron. Y entonces dijo, me voy a poner, ya que no me han querido dar puesto, me voy a poner a estudiar las cosas que sé y escribió semejante librito que se llama El Príncipe y que daría origen a un término que es tenaz. De pronto ni él se lo merecía. ¿Usted cómo es de maquiavélico? Bien, hecha esa diferenciación, nosotros dijimos, los otros aspectos que vamos a analizar son el poder político, las instituciones políticas, vamos a ver cómo nos alcanza el tiempo. Y vimos la reflexión sobre el poder político, entendido como potere, del latín ser capaz. Y ese latín viene del griego posis, que es señorío, y les decía de ahí el término despótico, como cuando uno dice está despotricando, está desbordado, es un señorío excesivo, abusivo, eso es despotismo. Mientras potes es capacidad, posis. Entonces implica capacidad y les dije, generó una controversia, lo que ustedes quieran, pero hay una diferenciación entre lo legal y lo legítimo. La expectativa es que lo legal sea legítimo, pero no siempre coincide, ¿cierto? Entonces, esa fue la reflexión que hicimos sobre poder político y luego colocamos algunos autores de peso, como Weber, como Russell, como Parsons o como Bourdieu. Weber dice la probabilidad de que un actor dentro de un sistema social esté en posición de realizar. Poder político es la capacidad, o sea, yo estoy en capacidad. Puede que lo haga o no lo haga, por eso él habla de probabilidad. Yo puedo hablar inglés, pero puede que no lo concrete. El profesor Oriu dice que es la energía de la voluntad. ¿Pero cuál voluntad? Una que está encaminada, que debe tener por base una aptitud, o sea, una capacidad. Bertrand Russell dice, es producción de efectos deseados. Si usted produce lo que quiere, usted tiene ese poder. Si ese efecto es la organización de la sociedad, pues es una producción política. Y Parsons, el sociólogo norteamericano importante, dice la capacidad de una persona para imponer su voluntad. Entonces, dijimos que hay pensadores, muchos, Marx tiene una posición acerca del poder político que vamos a analizar, sus implicaciones. Hay una posmoderna. Digo posmoderna porque hace parte de los esquemas que ponen en tela de juicio la verdad absoluta, que ponen en tela de juicio la normalidad y la verdad, y que dicen la verdad es relativa, la normalidad es un concepto moral, etcétera. Y uno de esos tenaces es Michel Foucault, que ustedes deben conocer, que hace este esquema tan interesante. Dice, el poder no lo ejerce simplemente un nivel social sobre otro, los que mandan y los que obedecen, sino que está presente en todos los niveles de la sociedad.
Entonces convierte el poder un poco en el aire que respiramos, el poder de los padres sobre los hijos, de los guardianes sobre los presos, de los profesores sobre los alumnos. Saquen una hoja, voy a hacer un parcial. ¿Me entienden? O sea, no es solo ese análisis. Foucault es un sociólogo, politólogo también, pero un sociólogo es un observador. Dice, como por ejemplo decir, los alumnos marcan presencia, pero no escuchan la intervención. ¿Debo usar un mecanismo represivo para garantizar esa temática? Yo no lo sé. No lo sé porque es su tiempo y es su plata. Y si ustedes lo quieren votar, pues es su problema, ¿cierto? Pero Foucault dice, no, el poder no es solo ese poder político, allá el que manda y yo el que obedezco, porque a mi patrón, a mí también me tocó obedecer. Segundo aspecto muy interesante de esa reflexión. El poder no es algo que se posee. Es que yo soy poderoso. Así que bien. No, sino que se expresa en actos. Hay que actuar. Cuando uno dice tengo la capacidad para resolver, es que usted tiene un potencial. Lo llamaría Aristóteles la potencia. Pero debe concluir en el acto. ¿Efectuó usted? No, no tuvo el poder político, le faltó. Luego, el poder no es una cosa, yo poseo poder, no. El poder es una relación. La relación padre-hijo, la relación médico-paciente, la relación carcelero-preso, la relación presidente-ciudadano, ¿me entiende? Es una relación. Si no hay relación, no podemos hablar de poder. Y otro aspecto que conecta con la posmodernidad de la cual ya habíamos hablado, porque hemos dicho hoy, el lenguaje ha adquirido un rol fundamental, porque nosotros somos seres que hablan, y les dije, hablamos con ideas y pensamientos que son frases, palabras, conceptos, pero yo por qué hice esto, hubiera podido, es mi reflexión interior, o la exterior que digo, creo que nosotros debemos generar un sistema de voto obligatorio. Es un discurso. Usted dice, ¿voto? ¿Qué es voto? Pues si no entendemos qué es voto, claro, es obvio, pero lo estoy diciendo, ¿cierto? Si yo les digo a ustedes, hay que construir un simpol. ¿Simpol? ¿Y eso qué es? Hay que entendernos en lenguajes. Y esos lenguajes, que son sistemas de ideas, pues significan que como hemos dicho que no somos iguales y no debemos ser iguales, que lo que debemos pedir es igualdad de oportunidades, que es muy distinto, pues como no somos iguales, pensamos distinto, tenemos distintas ideas, distintas formas de expresarnos, de vestir, etc. Y a veces los discursos hegemónicos que pretenden que todo el mundo los tenga, pues generan resistencia. Y esa resistencia es normal. Yo les dije, incluso es necesaria, porque es la que nos mide. O como diría algún pensador, que me parece una frase bellísima, las cometas se elevan contra el viento, no a favor del viento. Y piensen. Porque son los retos los que nos hacen medirnos el aceite. Si todo está mamé y todo está hecho y todo está fácil, pues yo no sé hacia dónde irá la sociedad, pero cuando tuvieron hambre dijeron, oigan, nos toca construir almacenes y bodegas para guardar, porque las vacas gordas y las vacas flacas, y allá quedó hasta en la Biblia y todo esto, ¿no? Entonces, donde hay poder hay resistencia. Y si usted va a aplastar la resistencia, eso se llama una tiranía. El debate es cuál resistencia.
¿Te voy a resistir a plomo? Pues ya hoy estamos diciendo que no, que así el juego no vale, que usted tiene que argumentar, que hacer marchas, publicaciones, protestas, sí, pero matar la gente porque piensa lo contrario de lo que usted piensa significa que no tenemos futuro. ¿Y cuál es el objetivo de ese poder? Él lo reconoce, mantener un orden. Y por eso introduje el concepto de orden para que lo tengamos claro. Ah, es que el orden, perdón, usted tiene su propio orden, pero se requiere. Usted no puede dejar un zapato en la nevera y otro debajo de la cama. No, normalmente están debajo de la cama. No, pero ¿por qué todo el mundo los pone debajo de la cama? Porque es funcional. La chancleta ahí debajo de la cama. O sea, les dije, el orden cumple una función. Entonces usted se levanta por la mañana y dice, ay, una chancleta y ahora la otra, y ya no. Y perdió 10 minutos buscando la otra chancleta. Entonces, el objetivo es mantener un orden o provocar cambios para generar otro orden. Dice, no, ¿sabe qué? Ese sistema de seguridad, de salud, que es que toca pedir la cita, no sé qué, lo vamos a cambiar. Pero ¿cómo? Que cada cual haga como le parezca. Pues no va a funcionar, porque uno va a llegar allá 50 a esta hora. No, hay que organizar. El debate es cuáles son los contenidos de ese orden, ¿cierto? Y eso es lo que hace que la sociedad sea dinámica. Entonces, con base en eso, fue que nosotros dejamos una responsabilidad de una primera aproximación, de una primera metida al agua, con un primer plan. Dijimos, por ahora no vamos a hacer introducción y no vamos a hacer conclusiones sobre las ideologías o teorías sobre el origen del poder político. El tema era el poder político, no, y no, y no, porque no tenía el garrote, pero le di garrote a sus compañeros del otro curso. No me cambie el tema. El tema no es el poder político. El tema es el origen del poder. Y como no sabemos cuál es el origen, pues hay unas teorías. Entonces lo que queremos saber es esas teorías sobre el origen del poder político, ¿qué es lo que dicen? ¿Me entienden? Entonces, de acuerdo con eso, regreso a mi pantalla principal, dejo de presentar, tomo mi cuaderno y digo, 3 voluntarios que se boten al agua. A ver, ¿quiénes son? Martín. Un momentico. ¿Quién? ¿Martín? Martín. Primero, Martínez. Después, Yo, profe Jaramillo. segundo, Jaramillo. Tercero, Albino, profe. ¿quién? Albino. Albino. Cuarto, hola, ¿y los hombres qué? ¿Quién más? ¿Quién más se quiere botar al agua? Porque van a pasar todos. Ahorita son los voluntarios, después viene el resto. Betancourt. John Jairo Betancourt. Y un último, un quinto, no hay quinto malo. ¿Quién? Alape. Señor Alape, que no es el Alape que yo tengo en mi lista, porque ese es Alape Gámez y tú eres Alape, ¿qué? Cristian. Eso es, Cristian Alape. Muy bien. Entonces, ¿cómo es? Porque tuvimos un poquito de inconveniente con sus otros colegas. Ahora ustedes van a presentar sus planes, los van a explicar, yo voy a hacer unos comentarios y si alguien quiere preguntar, pedir ampliación, bienvenido es. Comenzamos con Martínez. Proyecte, por favor. Sí, señor. Perfecto. Eso es. Bueno, pues es Muy bien. sobre Muy bien. las ideologías sobre el origen del poder político. Entonces, hay unas que son siempre del Antiguo Oriente,
las principales. Hay otras que pues surgen desde el Antiguo Occidente. Entonces, dentro de el Antiguo Oriente se encuentran aquellas relacionadas con los estados esclavistas y con la manera en la que se encontraba pues con la desintegración del comunismo primitivo. Y por el otro lado, en el Antiguo Occidente tenemos pues lo que es la antigua Grecia y Roma, y pues ahí más que todo se habla sobre la concentración del poder y las representaciones, los representantes de las clases dominantes, que es en lo que se hace énfasis. Y pues cada uno de estos de estas ideas o planteamientos que se manejaban en esas épocas, pues tienen sus filósofos. Entonces, dentro del Antiguo Occidente se encuentra Sócrates, Aristóteles y Platón, y pues acá estas son las referencias de las bibliografías consultadas que pues dan cuenta como de la mirada que se puede hacer. Qué pena que cambie de pantalla, pero No, está, ahora sí. no, ahora te saliste. Otra vez está ahí. Dale clic. Listo. Eso es. Pues, Déjalo ahí. listo, sí, señor. ¿Acabaste? Sí, señor, eso es lo principal para no extenderme tanto. Bueno. Entonces vamos a hacer unas observaciones generales. Primera, su colega respeta el esquema de la presentación según la metodología que hemos solicitado. Segundo, su colega tiene la referencia de los libros o las fuentes que utilizó para configurar su plan. Tercero, su colega respeta el tema, teorías o ideologías sobre el origen del poder político. Y en el primer nivel de profundización, ella dice teorías del Antiguo Oriente y teorías del Antiguo Occidente. Entonces uno dice, bien, solo que hay una observación que ustedes pueden estar mirando. Dice Antiguo Oriente, Antiguo Occidente. Mi propuesta, teorías o ideologías sobre el origen del poder político. Primera parte, en la antigüedad, y segunda parte, tiene que ser la modernidad. ¿Cuáles son las teorías modernas? Porque no nos vamos a quedar solo en las teorías antiguas. ¿De acuerdo? Repito, el plan está estructurado, pero yo lo que estoy haciendo son unas observaciones. No hay un solo plan válido. Pero si yo entro a una conferencia que van a dictar sobre teoría sobre el origen del poder político, las teorías no son solo las antiguas, hay modernas teorías. Por ejemplo, teorías sobre la situación de la Tierra. Teorías antiguas, la Tierra es plana y es el centro del universo. Teoría moderna, la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol y el Sol gira alrededor de y de. Bueno. Si esta situación es así, si nosotros reorganizáramos teorías de la antigüedad y teorías de la modernidad y la antigüedad la pasamos al segundo nivel y colocamos antigüedad en Oriente y antigüedad en Occidente, va permitiéndonos una apertura. Pero, si yo estoy hablando sobre el origen del poder y ustedes me dicen estados esclavistas, y desintegración del comunismo primitivo, las teorías de Bachofen, y luego la concentración del poder y los representantes de la clase dominante, usted está tratando la evolución del poder político, pero no las teorías sobre el origen, de dónde viene el poder, de dónde surgió, cuál es la causa, cuál es el origen. Yo miro el mapa y no lo veo. Dice, ¿los estados esclavistas son el origen del poder político? No. ¿La concentración de poder es el origen del poder político? No.
¿Las representantes de la clase dominante son el origen del poder político? Sí, pero según una teoría. Entonces, habría que enfocarse todavía más en el concepto clave, el origen. Cuando yo le digo el origen de la universidad, pues mucha gente creerá que el origen de la universidad es, uno podría manejar aquí origen en el Antiguo Oriente y en Occidente, y el plan funcionaría curiosamente, porque la universidad no se la inventaron en París, ni en Coimbra, ni la Sorbona. La universidad se la inventaron los árabes. Se llamaba la madrasa y estaba pegada de la mezquita, y nosotros nos copiamos. Por eso la Iglesia Católica se llamó Mater et Magistra. Pero no hay que perder el norte, el origen del poder político aquí no está claro. Bien, otro aspecto que quiero resaltar, si tú por favor, Evi, subes un poquito para yo mirar la bibliografía o lo que llamaste referencias muy bien. Bájalo. Baja tu mapa de presente. Eso es. Mire, excelente. Primera observación, pongamos los libros que usamos. Hay un error en la primera cita, lo acabo de notar, pero les quiero decir que ese libro, Las ideas políticas en la historia, es excelente. Debería ser el libro básico de ustedes para esta cátedra. Solo que no se llama Becerra, sino Augusto Hernández Becerra. Luego el apellido es Hernández y el segundo es Becerra. Crítica de las ideas políticas argentinas, ¿qué servicio nos prestará? Primero es la crítica y segundo es en Argentina. Bueno, historia mínima de las ideas políticas, pero en América Latina. Y una cosa son las ideas políticas, ya ustedes lo están entendiendo, y otra el poder político. Mansilla dice los valores culturales y las ideas políticas en la Bolivia actual. Y el último que me parece muy curioso dice el culto a Sabino Arana, la doble resurrección y el origen histórico de Aberri Eguna en la Segunda República. Báileme ese trompo en la uña. Una especificidad, mejor dicho, como si yo le dijera, teorías sobre el origen del poder político, y usted me dijera, fuente, el origen del poder político entre los Nucac Macuc del Alto Guaviare. Perdón, creo que en el Alto Guaviare no están los Nucac Macuc, sino están en la Amazonía. Pero, o sea, lo digo por esto. Cuando ustedes están buscando, y en este momento estamos en la teoría general, traten de buscar libros que no sean tan específicos. El culto a Sabino Arana, la doble resurrección y el origen histórico de Aberri Eguna en la Segunda República. Me imagino que será la Segunda República Española, no lo sé. Pero el libro puede ser fascinante. Pero si nos ponemos a leer ese libro, nos va a sacar del norte de nuestro tema, que no es el culto a Sabino Arana, sino el origen del poder. De todos modos, estos son elementos que nos sirven para entender cuál es la dinámica. Martínez, muchas gracias. Jaramillo. Pero ¿por qué no hablaste? No me va. Ah, sí, ya la están grabando. Por favor, ayúdeme. Si no grabo, no me pagan. No mande chat. Prende la grabación. Muchas gracias. Jaramillo. ¿Comparto, profe? Stephanie Jaramillo Hernández. Al tablero.
Dale. Un momento, profe, que está compartiendo. ¿Ya está compartiendo? Todavía no. Pero un No le momento. pegues muy duro. Está molestando esto. Em, Profe, no me quiere dejar. Espérate a ver si comparto solo el Power. Tú sabes cómo es, ¿Ya? ¿no? No. Abre primero. Ah, sí, ya. Perfecto. Procede. A partir de la búsqueda que yo hice, di con dos teorías, la de Thomas Hobbes y la de Rousseau. No, Roseau no. Eso sí, ya un estudiante de ciencia política, nunca más. Aprende. ¿Está lista? Rousseau. Rousseau, profe, qué pena. Repite. Rousseau. Eso es. Porque ya un estudiante de ciencia política, Rousseau, Shakespeare, no. Bueno, empezando con la primera teoría de Sí. Leviatán. Esta surge a partir de que, bueno, este filósofo y pensador creó la teoría para buscar una justificación en el absolutismo monárquico. Pues en la antigüedad, y bueno, ni tan antigüedad, en el estado, por decirlo así, ya un poco moderno, el poder se obtenía por herencia sanguínea, porque el poder venía de Dios. Y entonces, pues nadie lo Perdón, cuestionaba. repite. ¿El poder qué? Venía de Dios. Ah, el poder venía de Dios. Entonces nadie lo cuestionaba y por eso se generaba por herencia sanguínea. Entonces él decidió crear pues esta teoría más o menos en el siglo XVI, en la que él empieza a hablar de los estados del hombre y su necesidad de autoridad. En esta se da cuenta que el hombre vive en un estado de barbarie y sin autoridad, todos tendrían como un todos contra todos, por decirlo así, y tendrían el riesgo de morir. Hay que tener en cuenta que el humano es el único ser razonable que tiene, o sea, que es razonable de que va a morir y que pues por ese sentido obviamente le tiene miedo a la muerte. Entonces a partir de eso, él decide tener, el humano decide tener una autoridad para que alguien controle todo y haya una legitimidad. En esto tiene parecido con la teoría de Rousseau, en la que habla del contrato social. El contrato social se hace para legitimar la ley, porque el rey gobierna, pero pues como el rey gobierna, los ciudadanos obviamente tienen que ceder de su libertad, de algunas de sus cosas, por decirlo así, para seguir las reglas. Pero así, de esta manera, la autoridad va a generar un bienestar para ellos. Es como una ofrección de cambios, el hacer caso a las leyes. Pero pues si no se cumple, la misma comunidad puede sacarlo a través del contrato, puede cancelar el contrato y vendría siendo un poco más democrático. Y listo, profe. Quiero ver las referencias, por favor. Dale clic. Ya, profe. Eso es. Rousseau, Jean-Jacques, Contrato Social. Hobbes, Leviatán. Oh, la. Dos libros monstruosos. Devuélvete al plan. Listo, muchas gracias. Entonces, observen ustedes este plan. Respeta la... ¿Por qué te saliste? Sí, pena, profe. Ya lo veo hablando y ya lo vuelvo a poner. Es que me toca hablar mirándolo porque yo no me lo aprendí de memoria. Entonces ya lo voy poniendo. Este plan respeta la estructura que nosotros estamos sugiriendo de utilizar. Abre el tema en dos y los otros en dos, y dijimos a dos niveles. Yo me tranco a dos niveles, pero si usted eventualmente quiere pasarse al tercer nivel, no importa. No llegue al quinto nivel porque eso sí es más complicado. Ya vamos a ver, voy a ensayar después una llegada al quinto nivel para que ustedes se den cuenta, o sexto nivel, para que ustedes se den cuenta solo de cómo funciona. Bien.
Teorías del origen del poder político. Perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema tiene dos implicaciones. Primero, que su colega dice, estos fue los que escogí. Entonces yo podría decir, las teorías sobre el origen del poder político son solo las de Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. Entonces, si su colega me dice, no hay más, pero eso fue los que yo encontré, esa es una disculpa a exclusión, porque probablemente yo entré, como la referencia lo está demostrando, a dos autores y me quedé en dos autores. Pero cuando yo digo teorías, hay unas teorías de Thomas Hobbes, es verdad, y hay unas teorías de Rousseau, es verdad, y son también teorías sobre el origen del poder político, es verdad, y su colega está diciendo, la necesidad de una autoridad es el argumento de Thomas Hobbes para decir que se requiere poder político. Perfecto. ¿En dónde? En su libro Leviatán. Y la teoría de Rousseau en su libro El contrato social dice que el poder político tiene la función, es para legitimar la ley. Perfecto. Pero el problema es que si yo le digo teoría sobre el origen del poder político y usted me pone solo dos autores, porque el Cucho dijo que se tenía que abrir solo en dos partes. Sí, y por favor, ¿dónde quedan las teorías de Platón, de Aristóteles? La teoría de Maquiavelo, la teoría de Hegel, la teoría de Marx sobre el origen del poder. No estoy diciendo que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Estoy diciendo que son teorías que han tenido una incidencia hasta para dividir el mundo en dos. Entonces, el problema de este plan es que yo hubiera dicho, como para reorganizarlo, teoría sobre el origen del poder político. Primero, autores. Y yo hubiera abierto autores, por ejemplo, en la antigüedad y en la modernidad, por ejemplo. Y segundo, efectos, por ejemplo, efectos de las teorías del origen del poder político. Y lo habría organizado de una manera muy amplia. O sea, como estructura el plan no está mal, pero solo escogí dos autores, ¿me entiende? Como si yo le dijera, vamos a tratar la cena. Y usted me dice, primera parte, el postre. Segunda parte, el jugo. Digo, ¿cómo así si estamos tratando la cena? No, porque es que son solo dos partes y yo escogí el postre y el jugo porque eso es lo que me gusta. No. ¿Y dónde queda el plato fuerte? ¿Y dónde queda la verdura? ¿Y dónde queda la sopa? ¿Me entiende? Entonces, de eso es de lo que se trata, porque, y yo espero que su colega tenga tiempo para leer esos dos libros de Rousseau y de Hobbes, porque ahí va a ser un curso completo. Son dos monstruos de la teoría política, fundamentales ambos. Uno se mueve con las derechas, con la autoridad, el otro con la libertad, con el liberalismo, etcétera, con la democracia, el otro con la monarquía. Son dos libros muy interesantes que vamos a analizar aquí, pero si los pueden ir leyendo desde ahora, le van a sacar mucho más provecho. Solo que, por favor, que es que yo pongo dos porque esa es la regla, ahí ustedes mismos se dan cuenta, y el resto es que no pesan. Ojo con esa temática. Muy bien, muchas gracias. Siguiente, Albino. Maestro, maestro, qué pena, es que quería comentarle que hay un compañero que se tuvo que ir de urgencias con la mamá, su nombre es Alejandro Chávez, y pues por eso ahorita no está, pero acabo de salir porque la mamá se enfermó, entonces tuvo que salir al hospital, entonces quería comentarle. ¿Y es algo grave? Pues yo me imagino, maestro.
Qué lío, ahora la gente sale corriendo con esos problemas. Dios mío. Ojalá no sea nada muy grave, porque si no, figúrese, y la mamá. Muchas gracias. Albino. ¿Ya se ve, profe? Oiga, usted sabe que yo, esto les dije que esto no es un invento mío, que yo lo aprendí en la Sorbona, pero llevo muchos años practicándolo y cuando le doy un golpe de vista a un plan, porque de golpe de vista yo lo puedo leer, me está llenando de curiosidad que el pacto callado, las ideologías del poder político implican un pacto callado. Qué interesante. Escuchamos. Bueno, en principio yo escogí como dos ideologías en las cuales como tal se dio el origen del poder público. Esas ideologías estaban fundamentadas en el Perdón, absolutismo. perdón, porque vamos mejorando las intervenciones. No es el origen del poder público, eso es otra cosa. Es el Qué origen del pena. poder político. Por eso les digo que estamos trabajando los conceptos, porque tenemos que estar atentos. Entre más precisos sean en sus conceptos, mejor las exposiciones de ustedes, los argumentos, los escritos. Sigamos, Lisette. Listo. Bueno, entonces, bueno, ya refiriéndonos como tal a que el poder como tal se origina en el absolutismo del poder político, entonces yo me basé en dos ideologías. El primero, el Translatio Imperi. Esta ideología como tal se fundamentaba en el poder hereditario, en donde pues pasaba de ser como tal el monarca y ese poder pasaba a sus descendientes y demás. Y pues esto lógicamente tenía un fundamento bíblico o un consentimiento religioso. Y por otro lado, escogí el pacto callado, que este como tal era el poder absoluto de un monarca, pero este poder como tal reposaba en el pueblo, concretamente en la nobleza. Y si el monarca en algún punto no llegaba a cumplir con la expectativa del pueblo o de la nobleza, este tenía el poder de sustituirlo, porque pues igual él estaba a función del pueblo y no necesariamente a su poder o a lo que él demandara como lo que fuera bueno para ellos. Básicamente, pues, sé que está un poco incompleto, pero No, fueron las no, dos ideas está bien, así estamos ensayando, dando los primeros pasos. Si eres tan gentil, ¿me dejas ver las referencias? Sí, señor. Eso, un minutico. ¿Qué quiere decir Gallardo 2016, Gallardo 2016? Parece una campaña política. Es que en uno como tal está refiriéndose como así, no, Ya. Teorías de origen del poder político, su repercusión en el derecho y en el Estado moderno. Parece un libro muy interesante. no fue un libro, profe. De hecho, fue un video que vi de un profesor de la Universidad Nacional. Y ¿Un pues video? el, señor, ¿Un video? sí, señor. Y pero igual el título del video como tal era una conferencia de las teorías del origen del poder político y la repercusión que tenía en los estados modernos. Perdón. Perdón un minuto. Teorías de origen del poder político. ¿Y qué? Y su repercusión en el derecho y el Estado moderno. Y su repercusión en el derecho y en el Estado moderno. Enter. Están los estados modernos, ciencias políticas, Estado, origen, clases de teoría del Estado. La página como tal es Chronicon. Y si yo escribo teoría sobre el origen del Estado no es el tema, el surgimiento del Estado moderno no es el tema, teorías del Estado, separación de poderes,
el poder político como elemento del Estado, sí señor, muy interesante. Surgimiento del Estado de Derecho, no lo encontré, hola. ¿Es la página de YouTube? No, profe, aparece, pues por eso le digo que si busca como Chronicon, tal vez encuentre la página. Pero no es una página con un video, sino con un texto. Con un video. Es que era como, bueno, la conferencia como tal, tomaron la conferencia que hizo el profesor y lo ¿Cómo se subieron a la llama? página. Chronicon. 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 Profe, qué pena lo interrumpo. Lo que dice la compañera es verdad. Yo también me topé con ese video. Pero ¿cómo se llama el video? Es que me parece un tema muy interesante. Profe, es que como tal uno buscaba como teoría sobre el poder político y cuando salía había como un enlace y decía que un estudiante de la Nacional iba a dar una conferencia sobre ese tema. Y que aparte también era como profesor, si no estoy mal, y los estudiantes estaban ahí con él. Pero es, como dice la compañera, es una conferencia con texto. Pero no me acuerdo cómo fue que lo encontré buscando teorías sobre el poder político, pero no sé en qué página. Bueno, Ok, les envié el recomiendo. link. ¿Cómo? Ahí acabé de poner el link en el chat. Ahí voy, Mira. un minutico. Mira, acá está. ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí, ya lo pusieron en el video, en el... Este es el video como tal. ¿Este video cuánto dura? Dura, ya le digo, 26 minutos 33 segundos. Mándame el vínculo al correo y Listo. devuélveme al plan, por favor. Bien, miren, súbelo un poquito que lo podamos ver. Aquí la observación, como ustedes ven, en relación con este plan es como la originalidad en la aproximación. Su colega, y con una impecable lectura de latín, no dijo la traslatio imperi, sino la traslatio imperi, muy bien, y el pacto callado. Yo voy a analizar las teorías sobre el origen del poder. Entonces alguien dice, el origen del poder está en la traslatio imperi, que quiere decir el traslado del imperium. O el origen del poder está en un pacto callado. En un principio me parece que esa estructura ahí, su colega tiene un aporte interesante, yo diría, tiene la mitad del plan válido, 2,5 sobre 5. Pero cuando ustedes se trasladan al siguiente nivel, o sea, yo digo, oiga, ¿cuál es el origen del poder político? No, pues puede ser un pacto callado, me funciona. Pero cuando ustedes se trasladan al segundo nivel, en la traslatio imperio, dice fundamento bíblico y fundamento bíblico. Caballo es un caballo para montar a caballo. No, no disolvió la duda del traslatio imperi. Seguramente la traslatio imperi, o sea, la traslación del sentido imperial, tiene un fundamento bíblico, pero no dos fundamentos bíblicos, ¿me entiende? Hay que mirar ese aspecto. Ahora, el segundo que dice, mire, el origen del poder es un pacto callado. Un pacto callado entre la nobleza y el monarca. Nosotros le hacemos caso, pero usted nos deja que mandemos a la gente. Puede ser, me parece interesante como enfoque. Pero el derecho a la resistencia no tiene que ver con el origen del poder político. Tiene que ver con el poder político. Cuando se ejerce poder, y lo vimos con Rousseau, y lo expresa el colega que su colega utilizó para la fuente, hay un derecho a la resistencia. Digamos, es natural la resistencia, pero eso no me habla del origen del poder. Está implícito un elemento que sí me parece interesante, y es que
en las ideologías del poder político, unas, y lo dijo su colega, tienen que ver con el fundamento bíblico, y el fundamento bíblico es lo religioso, y lo religioso es Dios. Es decir, está diciendo que el origen del poder viene de Dios. Mientras que la otra, que habla del pacto callado, dice, no señor, el origen del poder no viene de Dios, viene entre los hombres que hacen unos acuerdos entre ellos y establecen una jerarquía y alguien que obedece y alguien que manda. El segundo nivel, a veces, por eso les dije, el segundo nivel, y la colega respetó el parámetro, pero a veces es necesario abrir al tercer nivel para explicar un poco más. De todos modos, debo reconocer que el plan tiene un componente original muy interesante. Muchas gracias. Albino. Gracias, profe. Qué pena y por el error del fundamento bíblico. De verdad que fue un error técnico ahí. Ah, bueno, pero démonos, por eso les digo, no se les olvide. Ustedes me mandan el plan y el plan habla solo. Yo no la puedo llamar a usted y decirle, hágame el favor, conectémonos con un Meet y explíqueme el plan. No, tiene que ser completo, entonces ustedes lo tienen que mirar con mucho cuidado. Albino. Acabo de pasar, profe. ¿Acabo de qué? De pasar. Ah, perdón, sí. Betancourt. Miren miren ese design. Ya ahí hay un diseño. A ver. Bueno, profe, yo... Ahí sí me perdona, pero usted muy abeja. Estoy seguro que esto no lo encontró en los libros. Me parece una creación original. Vamos a ver si resiste. Por favor, tiene la palabra. No lo encontré en los libros y si quiere le explico después o le explico antes, pero sí, no. No, Bueno, se nota. Se en fin, nota. Por eso, cuando yo le dije muy abeja, le estoy diciendo muy original. Pero sigamos a ver si resiste. Bueno, de varias lecturas, pues encontré varios aspectos y varias Sí. menciones que hacían a través de las ideologías que se presentaban y que se manifestaban, entonces pues me pareció súper interesante. Entonces las dividí como antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? En las antes de Cristo, pues pude clasificarlas como primera instancia, como en las sociedades prehistóricas primarias, pues donde el poder se originaba por la fuerza. Y en otras sociedades más simples que se basaban pues como en la edad, en la sangre o en el origen divino. Por otra parte, el poder originaba en la sabiduría, que pues sabrá el profe quién tenía esa teoría. Y nace como fruto de la ley, en la cual pues forman ciudadanos sabios, y una ciudad, una sociedad sabia, pues tiene la potestad de elegir como gobernantes a las personas más sabias. Clasifiqué las ideologías después de Cristo, pues el poder originado por Dios como única ley, y que pues a su vez las personas que podían acceder al poder era porque pues Dios se los había concedido y se los había otorgado, por lo tanto pues no había discusión al respecto. Y un poco más en la actualidad, pues la teoría de Rousseau, que dice que pues el poder en razón y dignidad humana. En la razón y dignidad humana. Pues los miembros de la sociedad son los que tienen el poder y ellos pues son los que delegan a sus gobernantes ese poder. ¿Su merced tiene ahí bibliografía? No, si no la tiene no importa, es para mirar. No, sí, es que, espérate que me salí, me fui para otro lado. Sí, no, o sea, esto... No importa. Ahí está, sí. Esa teoría está en estos libros.
Yo, Muy interesante, muy interesante. Devuélvete al plan. señor. Señor John Jairo Betancourt, tiene +2. Me parece que este es un plan muy interesante. +2 no quiere decir que sea perfecto. Pero vamos a mirar. Su colega dice teorías o ideologías, no ideologías, sino ideologías sobre el origen del poder político, y establece un criterio cronológico religioso, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, él podría decir, y ahí vuelvo y repito, hay que aprender a resumir para que el discurso, la explicación, la ampliación la hace usted, y usted tiene como en el soplete la palabra clave. Entonces uno mira, porque aquí no hay muchas, pero cuando a usted le ponen una diapositiva, como las que a veces pone el Cucho Barreto, que son 40 renglones, nadie lee eso es un ladrillazo, nadie lo lee, y se queda... En eso me estaba fijando, profe, incluso mientras que las compañeras intervenían, me fijé yo, ay Dios, tengo como muchas palabras, y las iba a quitar, pues dije, no, bueno, ya lo hice así, lo voy a presentar así. No, está excelente porque, como le digo, es un ejercicio pedagógico en el que trabajamos todos. Me vas a disculpar y te lo digo, es la primera vez que veo un plan enfocado bajo este criterio, y por eso te digo, uno se queda pensando, no hay un solo plan válido. Después vamos a mirar el que propone el Cucho, porque si el Cucho propone el plan primero, entonces todo el mundo se copia, porque no, entonces, no. Por eso yo digo, primero miramos los de ustedes, y este, repito, no es perfecto, pero es muy original. ¿Qué es lo que dice? Entonces, ideologías antes y después de Cristo, y eso es un criterio cronológico. Antes de Cristo, yo hubiera escrito, primero, basadas en la fuerza, y segundo, basadas en la sabiduría. Sí, correcto, de acuerdo. Entonces, en la fuerza, el expositor echa la carreta, que es como la carne, porque aquí lo que estamos haciendo es el esqueleto conceptual, ¿cierto? Alguien dijo, no, pero es que el Cucho Barreto no enseña sino a hacer planes, pero no los desarrolla. Miren, hecho el plan, hecho el 80% del trabajo. El resto yo me pongo y digo, las sociedades prehistóricas primarias del poder se originaban en la fuerza porque esto y lo otro. Pero en mi palabra yo digo, ideologías antes de Cristo, basado en la fuerza o basado en la sabiduría. Y después de Cristo, o originado en Dios, o originado en, John, Señor, originado en Dios, o originado en la razón y dignidad humana. el ser humano. Bueno, el ser humano, sí, señor. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, las ideologías posteriores dicen, el origen del poder está en Dios. Claro, como yo les dije que era el segundo nivel y su merced se trancó ahí a mí, yo me muero de las ganas de ver, pues no, lo estoy explicando, cómo usted abriría al segundo nivel, porque el poder originado en Dios, entonces tendría que decir quiénes son los exponentes de esas teorías, porque cuando hablamos de teorías hablamos de personas, las teorías no se dan silvestres, no bajan, no, alguien las dice. Y segundo, ¿qué es lo que quieren decir? ¿Qué quiere decir? Que el poder emana del Dios y que es Dios el que lo ha otorgado. O que el poder emana del hombre y que ese hombre es por la dignidad humana o por la sociedad o por qué. Ojo, soberanía en francés sí se escribe con B pequeña, pero en español se escribe con B larga. Y supongo que es porque uno al final escribe las carreras, pero dice soberanía en un gobierno élgido libremente. Muy interesante el plan, muy interesante. Ustedes lo están viendo. Vamos mejorando y así pues excelente. Muchas gracias. Señora Lape, botémonos al agua a ver cómo nos va. Listo, profe. Ya lo proyecto.
Deje de compartir, por favor, señor Betancourt. No quiero. Ya voy. Ya, profe. Listo, gracias. Cristian Giovanni Alape Díaz y con Y para que ustedes vean, y con H. ¿Está Cristian Alape o se escondió? No, profe, estoy acá. Permítame un segundo. ¿Ya está viendo Listo. mi pantalla? Ya llegó. Bueno, primero que todo, yo tomé de referencia un artículo que se llama ¿Por qué surge el Estado? Una metodología holística para entender el origen, la función y los retos del poder político. Es un artículo de la revista de Comillas, perteneciente a la Universidad Pontificia de Comillas de España. Sí. Y pues prácticamente ellos se basan principalmente de 3 aspectos de ese poder político. Y lo hacen desde una perspectiva sociohistórica, y dice que pues particularmente pues el enfoque sociológico de Durkheim habla de que principalmente la división social del trabajo da pie o da inicio a lo que se conoce como Estado, desde la perspectiva de la sociedad orgánica, donde los individuos empiezan a adquirir un grado tal de especialización de sus trabajos que permite que esa sociedad y ese Estado pues surjan como tal, y que a su vez se transforme en un instrumento funcional que no solamente transforma la sociedad, sino también el individuo, y que ahí es donde inicia todo el desarrollo de ese poder político como tal. La explicación economicista de Marx también la consideran un aspecto importante. Sin embargo, dicen que pues como tal la crítica al capitalismo, más que todo por las limitaciones y los enfoques que se dieron, las limitaciones que se dieron paso a la creación de el Estado como tal, porque pues prácticamente como fundamento de lo que se conocía en su momento también como mercantilismo, prácticamente pues era un sistema económico diseñado para un sistema feudal, y que al generarse y al desarrollarse el mercantilismo pues se empezó a hundir ese sistema, y poco a poco pues fue dando lugar al Estado y generando nuevas prácticas políticas al interior de la sociedad. También es importante la aproximación política de Weber, donde dice prácticamente que él se enfoca en lo que es la dominación legítima y la clasifica en 3 o la divide en 3, desde un aspecto carismático que se refiere a esas habilidades o por decirlo así, esas cualidades propias del líder que mueve masas, desde el aspecto tradicional, que pues prácticamente se refiere al linaje, a la obediencia, prácticamente lo que se conocía en su época desde la monarquía. Y por último está el racional, que es el aspecto más importante, y dice que ahí es donde se entra a legitimar tanto el poder político como también la misma existencia del Estado, que es el sometimiento y el respeto al derecho y a las normas, y que ahí es donde realmente adquiere el poder político esa legitimación. Aunque pues el artículo como tal no mencionaba de manera tan detallada a Maquiavelo como en comparación con los otros autores, él decía que Maquiavelo pues había hecho un gran avance, algo que usted se está refiriendo al inicio de la clase, donde pues prácticamente el tema de que el poder era algo otorgado por Dios o dado por Dios al monarca, pues prácticamente no provenía de esa forma, y que pues Maquiavelo dio paso a la concepción, o bueno, tal vez la concepción no es la palabra más indicada, sino dio origen, por decirlo así, pues al concepto de Estado como tal y sus aplicaciones prácticas. Entonces es como... Su merced, muchas gracias. Déjame el plan. Vamos a observar. Voy a decir que yo llamaría otro plan con vocación de originalidad. Pero se imaginará que ya tengo el garrote listo. Sí, claro. Bueno, y lo hacemos como análisis, porque es para enriquecernos, repito, yo no... Bien.
en relación con el título, cuando uno dice el origen del poder político, adopta una actitud que es distinta a cuando uno dice teorías sobre el origen del poder político. Espero que lo perciban. No es lo mismo hablar del origen del poder político que de las teorías sobre el origen del poder político. Y lo que me parece curioso es que en realidad su colega en este plan lo que trata son teorías. Yo digo el origen del ser humano. Y entonces lo que voy a tratar son teorías. ¿Qué cosa sucede? Y es porque dije tengo el garrote en la mano. 1, 2, 3 y 4. Lista de mercado. La regla dice que se admiten 2 partes y no más. ¿Cuál es la finalidad de la reagrupación, el reagrupamiento, la reorganización? Dijimos las capacidades de síntesis. Entonces su colega podría decirme, ajá, y entonces pues, ¿cómo hago ahí? Si es que una es la teoría de Durkheim, otra la de Marx, otra la de Weber, otra la de Maquiavelo, y ya hicimos una observación general que, por ejemplo, diría, hola, ¿y dónde dejó Aristóteles? Su política es clave. ¿Y dónde dejó a Hegel? Entonces uno dice, es que uso un criterio de selección. Pero ese criterio tiene la debilidad de que así como tú metiste 1, 2, 3, 4, has podido meter 5 o 6. ¿Cuál es el problema de contenidos? Porque repito, como esquema tiene el problema de que tiene 1, 2, 3 y 4. De resto, cada uno abre más o menos a 1 o a 2, no hay problema. Mira. Por eso les digo, uno tiene que tener mucha atención sobre el tema que está tratando, porque el texto que sirvió de base tiene una pregunta de base que se está reflejando en el plan, y es, ¿por qué surge el Estado? El poder político y el Estado tienen una relación, pero no son lo mismo. Usted ejerce poder político nacional e internacional. No me van a negar que los Estados Unidos ejercen un poder político, o la Unión Soviética o China. Bueno, la Unión Soviética ya no existe, pero ahí están viendo que Rusia está en el baile. Muy bien, señora Lape, por la reflexión del criterio de metodología holística. Porque metodología holística, lo holístico quiere decir lo que tiene una visión integral. Entonces yo, si no digo teoría sobre el origen del poder político, sino el origen del poder político, y pongo un ejemplo, yo digo, el origen del poder político, Dios. ¿Cómo así? Si es que Dios todo lo puede. ¿De Dios viene todo? El origen del poder político es teológico. Punto. O ¿cómo así? ¿Cómo es que funciona Dios? Entonces yo estoy cerrando el margen de la discusión académica porque no estoy en el terreno teológico, religioso, eso no lo estoy tocando. Lo que estoy diciendo es cierro la expresión y la metodología holística lo que hace es abrir. Dice, miremos cuáles son las teorías. Al final, y ese sería un trabajo,
En este plan, en las conclusiones, yo puedo decir, hemos revisado estas teorías, yo estoy de acuerdo con esta por estas razones, punto. Ahí sí operó una conclusión después de que yo en ese ejercicio holístico, o sea, integral, miré y observé. Es como decirles, yo no como sino manzanas. Pues no hay una visión holística porque las peras, qué sé yo, las guayabas, la papaya, la piña son ricas. Hay una visión holística de la fruta. ¿Por qué digo que el plan me parece un componente original salvo 1, 2, 3 y 4? Porque su colega, y ustedes lo van a mirar, ha podido estructurar en 2 partes. El enfoque sociológico y el enfoque economicista. ¿Y por qué digo sociológico? Porque Emil Durkheim es un sociólogo. Max Weber es un sociólogo. Y Maquiavelo hace una aproximación sociológica del poder. Entonces, si yo divido, y ustedes me lo dirán si sí o no, Max Weber es uno de los más brillantes sociólogos que ha tenido el siglo XX. 19 casi, 20. Cuando yo escribí Weber y Maquiavelo, y en los otros 2 dije el enfoque sociológico y el enfoque economicista, pues entonces perdí la capacidad de integrar, de síntesis. Y cuando yo digo teorías del origen del poder político, las teorías sociológicas, puedo abrir 3, ahí sí, y las teorías economicistas, qué pena, pero no son solo las de Marx. Entonces yo digo, ¿cuál es el enfoque sobre el origen del poder político según Durkheim? Dice, pues que hay una división social del trabajo y a unos les toca mandar y a otros obedecer, entonces ese es el origen. O puede decir, es que es un instrumento funcional, o sea que funciona, es un instrumento que sirve para organizar la sociedad del individuo. Si todo el mundo hace lo que le parece, no hay sociedad. Entonces hay que generar poder político. Es una concepción sociológica y desde ese punto de vista también me parece muy interesante. Ahora, la aproximación que su colega llama política de Weber, que en realidad es una aproximación sociológica y además que tiene un toque religioso, escribió un libro muy interesante que se llama La estirpe calvinista de las instituciones. Y las relaciones entre economía y política, que es muy interesante. Ojalá lean ese libro, el sociólogo y el político, el científico y el político, creo que se llama. Pero cuando su colega dice dominación legítima, que puede ser carismática, tradicional o racional legal, está hablando no del origen del poder, sino de los tipos de ejercicio del poder. Entonces, ese ejercicio del poder puede ser legítimo o ilegítimo. Pero hablar del ejercicio del poder, y ojalá el tiempo nos alcance para llegar hasta Weber, no es hablar del origen del poder. Mientras Durkheim puede estar diciendo que la división social genera poder, yo no puedo decir que la dominación carismática, tradicional o racional genera poder. Y cuando digo la sustitución del sistema feudal, estoy hablando de un proceso, no del origen del poder. Y en Maquiavelo, su colega muy bien lo dice, yo lo estoy analizando, me parece bien, y dice concepción de Estado y sus aplicaciones prácticas. Pues conecta con el artículo que leyó, pero no con el tema del trabajo, porque la concepción del Estado no es el tema que es el origen del poder político.
Entonces, ahí van viendo ustedes cómo se va organizando el sistema. Yo, cuando miro aquí, sí, digo el origen del poder, teorías. Pues hay una teoría de Durkheim, una de Marx, una de Weber, una de Maquiavelo, una de Mandrake, hay muchas teorías. Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar clasificarlas, pero siempre respondiendo, porque aquí el primer nivel puso una ficha comodín. Teorías sobre el origen del poder político. Teorías de Marx. Ajá. ¿Y cuál es la teoría del Marx? ¿Sobre qué? ¿Sobre el capital? No. Sobre el origen del poder político. Por eso les dije el encanto de estos planes, que lo aprendí en la Sorbona. Esa no es una universidad de garaje. Tiene la finalidad de organizar y sistematizar el pensamiento. Y en eso es en lo que nos vamos a ejercitar. A pesar de los garrotazos que le di por lo de lista de mercado, vuelvo y repito, me parece un plan como germen muy original. Pero hay que respetar las reglas del juego y les estoy demostrando que aquí aplican las reglas del juego. De modo que muy bien, muchas gracias, señora Lape. Vamos con la siguiente ronda. ¿Quién más quiere botarse al agua? Apunto. Profe, ¿Quién? Quevedo, pero profe, quiero hacerle antes una aclaración. Es que resulta y pasa que yo hice mi mapa conceptual de acuerdo a lo que yo leí. Entonces, pero yo lo hice en una página y lo copié como imagen, pegué en Word. Entonces, yo no pude hacer el envío del archivo de mi mapa conceptual, pero no sé si usted me permite, o sea, aparte de exponerlo, enviárselo ahorita, porque pues la verdad, yo lo había hecho anoche, pero se me olvidó enviarlo. No, más vale que me lo mande, no hay problema. Quevedo, ¿me habló alguien más? No, profe. Giancarlo Chacón. Chacón. ¿Y alguien más? Benavides, profe. Claros, profe. Chacón. Hola, señor Claros. Qué cosa tan tenaz, don Carlos me mandó como 1000 correos. El secretario allá de la facultad que lo tenía que meter en lista. Yo dije, ¿cómo así? ¿Soy yo el que mete los alumnos en lista? Luego la universidad no me dice quién está matriculado. Sí, me tocó enviar muchos correos, profe, porque pues, la verdad ninguno de los docentes me tiene en lista. Pero es lo que te digo, es que esa no debería ser una responsabilidad del profesor. La universidad mete la lista de los alumnos que están matriculados. Bien, Quevedo, Chacón, Benavides, ¿otro más? Claros. Ah, y claro, si paremos ahí porque parece que no vamos a alcanzar más. Doctora Quevedo, el micrófono es suyo. Qué pena con ustedes. ¿Alguno me puede decir cómo puedo compartir pantallas? Que no Sí, sé. señor. ¿Qué tiene? ¿Su página es Word? Sí, señor. Ábrala. ¿Ya la abrió? Sí, ya la abrí, ya tengo acá mi Ahora Word. devuélvase aquí a la reunión. ¿Ya se devolvió? Sí, señor. Su merced ve en la parte superior una flechita hacia arriba. Creo que la parte superior derecha. Sí, veo que acá está, bueno, sí. Dele un clic en la flechita hacia arriba. ¿Ya se lo dio? Sí, me dice pantalla compartida, PowerPoint, examinar. Creo que, ¿cómo? ¿Esas 3 leyendas? No, un minutico. Cuando yo le doy clic aquí, me debe salir inmediatamente lo que yo quiero presentar. Pero supongamos que le dé pantalla compartida. ¿Qué le Acá. sale? Cuéntenos qué le sale. ¿Pueden ver? ¿Pueden No, ver? no, tú dime qué te sale en pantalla. Ahí va pasando ya. No, pero me sacaste a mí. Tienes que Profe, yo no sé volverte tienes que volverte a salir. dejar compartir. ¿Ya? ¿Ahora sí? Dejar de compartir, dele. Ay, santísima. Eso es. Bueno, vuélvete otra vez a la flechita hacia arriba.
Listo, profe. O sea, espérenme un momento. ¿Sí ya pueden ver? No, un minutico. ¿Le diste la flechita hacia arriba? Sí, señor. No, no le des ese clic Ya. de compartir pantalla porque salgo yo. Y yo estoy muy feo y sin peinar. Pasemos. Por eso, profe, pero No, pero si ahí sale, puede pasarla. Ahí puede, ajá. Sí, ahí Ahí puedes ya lo- pasarla, pon la pantalla en Word y ahí se puede ver. ¿Cómo hace? Ahí está. Listo. Proceda. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, señora. No, ¿para qué movió? Bueno, profe, Ahí salió exacta. ¿ya? ¿Sí ya pueden ver? No, usted se salió. Ay, no. Le dio un clic a algo que no debía darle. Listo, ya. Es que demora esto. Dios. No, tranquila, aquí vamos aprendiendo y Comparto. además tenemos que aprender todos porque todos vamos a presentar. No solo en este curso, sino en los otros ¿Listo? cursos. Eso es, listo. Hable. Bueno, buenas noches, compañeros y profesor. Entonces, quiero aclarar que yo solamente me leí un libro entonces, en esa lectura basé mi mapa conceptual. Entonces, la lectura es sobre teorías o ideologías sobre el origen del poder político. Bueno, la lectura como tal se llama Las formas históricas del poder político y sus legitimidades. Realmente, ese lo encontré así buscando, ojeando, y cuando lo encontré, no decía como el autor, entonces me tomé el tiempo de buscar quién fue el autor de este libro, y me parecía que era Badía Juan Fernando, y salió de una revista de estudios políticos de 1964. La verdad no puedo decir si es cierto o no, porque pues no intenté buscar, pero eso fue lo que me salió. Pero bueno, dejando a un lado eso, Profe, perdóname, Ingrid, te interrumpo. Yo también encontré no un libro, sino un artículo de ese autor. Era para comentar eso. Ah, muy bien, muy interesante. Entonces yo hice otro mapa conceptual. ¿Distinto? Ese mismo libro. No, pues con ese mismo, yo no, porque yo... Pero distinto su mapa conceptual. Es que no alcanzo a ver, está muy pequeño, yo no veo los ¿Cómo dos así? grandes. Yo sí estoy viendo. Dele pantalla plena y qué susto que se salga otra vez. Ay, santo. ¿Cómo acá? Ay, no, un momento. Bueno, explique porque usted va leyendo las palabras y entonces vamos entendiendo. Se salió. No, profe, acá Ahí está. ya lo pueden ver. Sí. Explique. Entonces, yo explicaré de acuerdo a cómo comprendí el texto. De pronto me voy a equivocar. Listo. Entonces, bueno, el texto hablaba que el origen o una teoría sobre el origen del poder político se puede basar en la pluralidad. ¿Qué es la pluralidad? Yo entendí la pluralidad como un grupo de personas. O sea, el poder nace de un grupo de personas, de una sociedad, de una comunidad. Entonces, de esa sociedad, para que exista ese poder político, se deben tener dos cosas: una legitimidad y unas doctrinas. La legitimidad, ¿qué es? Como el profesor lo explicaba en la clase, debe ser, o sea, ese poder político en esa sociedad y que es asignado a una persona, debe tener la legitimidad de que el otro conjunto de esa misma sociedad lo hayan elegido teniendo claro, es que no sé cómo... Teniendo claro el ejercicio del poder. Exacto, es correcto, profe. Esa parte de legitimidad. Las doctrinas, basándome en como todas sociedades, legitimen e inculquen en la sociedad creencias favorables a su... Claudia Marcela, apaga el micrófono, porfa. Sigamos. Listo. Y las doctrinas basándome en que como todas las sociedades y como todos los seres humanos nos basamos en unas doctrinas que nos reflejan nuestra misma sociedad y cómo esas doctrinas las relacionamos con el poder político. Listo, esa parte. Mi segunda parte es primera instancia. ¿A qué se hace referencia que es primera instancia? Que el poder político es el supremo, ¿sí? Ante todos los poderes. Digamos, pero bueno, yo lo entendí así en la lectura, que el poder político es supremo a todos los poderes, digamos, el social, el cultural, todo eso.
Entonces, de ese poder supremo se derivan dos, el individual y el institucional, pero estos dos no se pueden disociar, o sea, no se pueden separar, porque ambos tienen una relación. De ahí también sale un poder. Entonces, el poder individualización es como ese sujeto que lidera el poder ante esa sociedad refleja sus, ¿cómo decirlo? Su capacidad y su... Ay, se me olvida la palabra. Ay, había una palabra, pero se me olvida. No importa. Bueno, y eso por una parte como el ser individual. La otra es ese ser en una institucionalidad. Digamos, ejemplo, voy a poner así un ejemplo súper bobo. El presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque claramente no visualiza como ser individual que posea ese conocimiento supremo que la sociedad, o sea, nosotros le adquirimos. Algunos votaron por él, otros no votamos por él, pero de todas maneras, ese ser se tiene que mostrar individual con su poder. Para sí mismo, verse reflejado en la institución que es con su gabinete y cómo trabaja su propuesta gubernamental en nuestro estado. O sea, yo puedo hacer así, hice así el ejemplo. Entonces, pues, esa es la exposición mía, profe. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer la revisión. Me parece que la fuente está interesante, las formas históricas del poder político y sus legitimidades, con una precisión. Cuando hablamos de formas históricas, no necesariamente hablamos del origen del poder político, ¿cierto? Pero el tema me parece interesante. Es una revista de estudios políticos, aporta. Estructura está entendiendo el esquema de hacer un esfuerzo de leer un texto y organizarlo por palabras, es un aporte importante. Segundo, respetó el título, teorías o ideologías sobre el origen del poder político. Entonces yo lo leo, digamos, desprevenidamente y digo, unas teorías tienen el criterio de que su origen es en la pluralidad. Pues si unas teorías tienen el criterio de que su origen es en la pluralidad, otras teorías dirán que su origen es en la individualidad. Y así lo es. Existen esas teorías. Cuando yo sostengo que hay ideologías de que el origen del poder político está en la pluralidad, o como su misma colega Ingrid Vanessa dijo, en la sociedad, en las personas, ese origen tiene que tener unas características de legitimidad y de fundamentación doctrinaria, teórica, argumentativa. Y hasta ahí me parece bien. ¿Cuál es el problema que se plantea con la segunda parte? Y eso es lo que tenemos que ir ejercitando. Su colega dice primera instancia. Entonces uno queda loco. Dice primera instancia. Pues si hay primera instancia, hay segunda instancia. Entonces, si vamos a hacer un plan por instancias, decimos primero primera instancia y segundo segunda instancia. Entonces, el plan ahí no habla. Dice primera instancia y uno dice, ¿qué será esto? Claro, como ella está exponiendo, ella lo explica. Pero cuando lo explica, pone en evidencia que perdió el norte del tema. Y les explico por qué lo perdió. El tema es el origen del poder político. Y cuando ella explica la primera instancia, dice, ¿por qué es la primera instancia? Porque es más importante, porque se sobrepone al poder económico, al poder cultural, al poder no sé qué. Entonces es un poder muy importante. Sí, señora, tiene toda la razón. Pero no es el tema. Porque el tema no era la importancia del poder político, sino el origen del poder político. Y en esa instancia, su colega analiza la individualización del poder político y la institucionalización, que son los dos componentes, el componente personal de los individuos y el componente colectivo de las instituciones, pero que se hubiera podido manejar en la primera parte. Porque
si yo estoy diciendo que hay unas teorías sobre el origen del poder político, cuando digo que esas teorías sostienen que el origen del poder político está en la sociedad, ahí yo hubiera podido abrir diciendo en la sociedad, o a nivel individual o a nivel colectivo. Pero la segunda instancia, la segunda parte, por tratar otro tema, que era la importancia del poder político, pues dejó de tratar las otras hipótesis sobre el origen del poder político, de dónde viene el poder político. Primera parte, de la pluralidad de la sociedad, listo. Segunda parte, primera instancia, el edificio conceptual se debilitó. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar ahora a Chacón. Sí, señor profesor. Buenas noches, compañeros y profesores. Dejar de compartir. Listo. Señor Chacón. Bueno, buenas noches, profesor, compañeros. Entonces, voy a empezar a compartir mi trabajo. ¿Ya se ve, profe? Sí, señor. Muy bien, comenzamos por la bibliografía. No olviden, hay que poner bibliografía. Acostúmbrese, eso es sagrado. Bueno, ahí está la portada y voy a hacerlo rápido para que mis compañeros alcancen a exponer también. No, pero te quiero decir que tiene una fortaleza y continuará. A ver, démosle. Bueno, entonces yo lo dividí en dos grupos, origen teocrático y origen pactista. Y el origen teocrático sustenta su poder en que la administración de la sociedad se da por un derecho divino, sea otorgado por Dios, los dioses o por una herencia divina, como los hijos de los dioses. Y esto se veía reflejado en la antigua Grecia. Y el origen pactista se sustenta en el acuerdo social planteado por Rousseau, pero que habían precedentes ya en otros autores como Hobbes y Locke. Y pues como el primer indicio que para mí, el primer indicio del origen pactista para mí sería la Carta Magna de Inglaterra de 1215 después de Cristo, de la primera constitución del mundo, del mundo occidental, ¿no? Ya. Y bueno, aquí está ya el segundo nivel y aquí están los autores principales de cada teoría del origen, del origen de cada teoría. El segundo nivel, pues yo lo que hice fue plantear como la evolución en la actualidad de la teoría. Entonces, digamos, en la actualidad la teoría teocrática se ha fundamentado en instituciones como el papado, el patriarcado de Moscú, el Dalai Lama, entre otras instituciones espirituales y religiosas. Y la evolución de la teoría pactista se fundamentó en el desarrollo de la república, el gobierno y el Estado. Y eso sería, en resumidas cuentas, mi trabajo. Muy bien. Minutico, déjame ver la bibliografía. Ahí está. Entonces, Constitución Política de la República de Chile. Un examen a su legitimidad. El capítulo 1, que él hacía como un preámbulo de donde surgieron los orígenes políticos. Y pues ya después expone el análisis de la Constitución Política de Chile, del 80. Ya. Regresa a la diapositiva 2. La anterior. Entonces tú dices, lo dividí en dos partes. El origen teocrático y el origen pactista. Listo. Pero no entendí la diapositiva 3. ¿Cómo esa es continuación de esta? Explícame.
digamos que Tú vuelves a repetir origen teocrático y origen pactista. Sí, pero lo volví a repetir, pero como cómo ha evolucionado la teoría en la actualidad. Ya te entendí. Entonces, devolvámonos otra vez, perdón, a la diapositiva 2. Entonces, sí dice teorías del origen del poder político y dice, un grupo dice que es origen teocrático, muy bien. No era necesario colocar la explicación ahí, esa se ha podido trasladar al siguiente nivel. Tú usas un sistema que genera un poquito de confusión, pero ya estoy entendiendo. Es mejor más bien que hagas el texto más pequeño y coloques lo que colocaste en el otro aquí mismo para que podamos ver la relación, porque si no se produce una ruptura de la imagen y de la continuidad, a pesar de que tú digas continuará y lleva tilde en la A. Entonces, me parece que es interesante, como estamos diciendo, el origen teocrático y el origen por pacto. Creo que la estructura funciona, la estructura se mantiene, pero tengo una observación. Si uno dice que hay un grupo de teorías que sostienen que el origen del poder político está en Dios, ¿qué es lo que dice el otro grupo de teorías por lógica? El otro grupo, por lógica, dice que está en el hombre. O está en Dios o está en el hombre. ¿Por qué digo que es necesario usar ese elemento para luego usar la corriente pactista? Lo que tú dices de la corriente de pacto, que el poder político se origina en un pacto, me parece sustentado ahí. Dice con normas morales, con leyes, y el ejemplo más antiguo es la Carta Magna. Listo. Pero lo que sucede es que antes de esos acuerdos pactistas, hubo ejercicio del poder que no fue producto de un pacto, sino que alguien consideró que él desempeñaba el poder. Por eso me pareció tan interesante la exposición del señor Betancourt, porque dijo, porque yo tengo la fuerza, y a ver, contradígame. Si usted me contradice, chumbimba, lo mando guillotinar. El que manda soy yo. Y ese es un origen del poder de sentido humano, no teocrático, sino humano, pero no es pactista. Porque yo no voy a pactar, como dirá después John Locke, no voy a pactar que le doy el poder a usted para que usted me mate. Entonces, ese aspecto yo creo que valdría la pena realizarlo. Pasemos a la otra diapositiva. Entonces, su colega dice, lo que pasa es que la siguiente diapositiva, ¿me la puedes colocar, por favor? Gracias. Lo que pasa es que la siguiente diapositiva es la continuidad, pero como no se colocó en el mismo nivel, digamos desde el punto de vista del ejercicio del diseño me parece interesante, pero puede generar una confusión para la práctica. ¿Qué hubiera colocado yo en el origen teocrático? Arriba, 2 flechitas. ¿Qué hubiera dicho la primera flechita? Autores. ¿Y qué hubiera dicho la segunda flechita? Evolución de esta teoría. Y abajo, teoría pactista. ¿Qué hubiera dicho en 2 flechitas? ¿Qué hubiera dicho la primera flechita? Autores. Tomás Hobbes, Jacobo Rousseau, entre otros. ¿Y qué hubiera dicho la cuarta flechita de esas pequeñas? Evolución de la teoría. ¿De acuerdo? Porque si no, entonces a mí me toca hacer un malabarismo de interpretación y pierde el sistema. Digo, aquí la observación mía es en relación con el esquema gráfico, porque me parece muy original que tu colega dice origen teocrático, pero no me quedo con enunciarlo, sino voy a contar cómo ha pasado, y nos muestra el papado, el patriarca de Moscú, pero es más poderoso el patriarca de Atenas, el Dalai Lama, entre otros, porque es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa griega. Bien,
Y en el otro, en el último, evolución de la teoría pactista, ojo, porque dice, la teoría ha evolucionado, ojo, la A va con H porque es el verbo, la teoría ha evolucionado en la forma de conceptos e instituciones sociales complejos centrados en el pilar de la democracia, la república, el Estado, el gobierno, bueno, más o menos. Lo que pasa es que uno no puede revolver. Los estados tienen gobierno y la república es una forma de gobierno. Si eso es una república o es una monarquía o es un sistema parlamentario, ¿cierto? Para que lo vayamos precisando dentro de toda esta organización de conceptos. Muy original el diseño, pero les solicitaría muy comedidamente lo ajuste con las observaciones que estamos haciendo. Muchas gracias. Última, Benavides. Sí, profe, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Qué dice? ¿Se ve algo o no? No, me veo yo aquí. Ahí sí, perfecto. Listo. Bueno, yo hice una división entre, para exponer un poco las teorías sobre el origen del poder político, entre la herencia grecorromana, que fueron como los primeros ejercicios occidentales que inspiraron, pues digamos lo que posteriormente vendría a ser el ejercicio del poder en Occidente, y esa herencia grecorromana pues la he dividido en el ejercicio de poder político en la antigua Grecia y el ejercicio de poder político en el Imperio Romano, que son pues como esos orígenes sobre los que se sustenta pues la teoría al menos occidental del poder y el ejercicio del poder. Y en la siguiente, la separación de Iglesia-Estado en Europa en la tardía Edad Media, que me parece que genera pues como una ruptura y que es un tipo de poder político diferente. Ahí plantea el derecho divino, que es el derecho pues que se ejercía a través de las monarquías, donde el poder político estaba originado en Dios y en el derecho de sangre, donde aún no había una separación pues de la Iglesia y del Estado muy clara, y lo que viene a ser el derecho natural, que son como los primeros esbozos los planteamientos de que hay algo como unos derechos universales, y que también pues el derecho sustenta un poco el ejercicio del poder desde la ciudadanía, cuando empieza a cuestionarse el hecho de que el derecho sea, digamos, el poder político sea constituido por el derecho divino exclusivamente. Es eso, así como muy rápidamente. Déjalo ahí un minutico, voy a hacer una observación rápida porque quiero darle oportunidad al señor Claros, que se lanzó al agua. Ustedes ven el esquema. Quiero felicitar a su colega, sabe vender las ideas, tiene claridad en la expresión que está usando, coherencia en su exposición, muy bien. Mejor dicho, casi me trama, pero tengo un garrote. Gracias. Muy bien. Es esto. El planteamiento sobre el origen del poder político en los dos niveles, la herencia greco-romana y la separación de iglesia-estado no son coincidentes, porque la herencia greco-romana está haciendo referencia a ejercicio del poder. Y su merced, con su explicación impecable, tiene razón. Los análisis sobre la evolución del poder político arrancan de las reflexiones de los griegos para la democracia occidental y de los romanos, pero no sobre las teorías del origen, sino sobre el ejercicio del origen del poder político, ¿de acuerdo? Entonces usted se amarra a dos aspectos que son muy curiosos. Uno, la herencia grecorromana, y otra, la separación en Europa, y el resto del mundo no existe.
Entonces, ahí es donde uno, en las anteriores apreciaciones, sus colegas decían, no, por la fuerza, pero por la fuerza en África, en Asia o en América, por la fuerza dijo, no, yo mando porque, a ver, aquí tengo un poder material, físico, en vez de un garrote de palo, tengo es uno de bronce, porque estoy en la época de bronce y con un solo leña, con un solo mochazo lo dejo listo. Entonces, ejerzo el poder, ese es el origen, la fuerza. Me parece interesante que dijera la separación iglesia-estado en Europa, pero desde ese punto de vista y con su explicación, es en el segundo nivel donde estaría la estructura del plan, porque diría teoría sobre el origen del poder político, derecho divino o derecho natural. Y los griegos o se meten en el derecho divino o en el derecho natural, y la iglesia primero estuvo unida al Estado con derecho divino y luego estuvo separada, porque ahí sí estaríamos enfocando teorías sobre el origen y no teorías sobre el ejercicio del poder. El problema es que cuando usamos la palabra origen estamos haciendo un enfoque a herencia. Y entonces hay que entender que aquí estamos hablando es de el origen del poder, no la evolución histórica de ese poder. De todos modos, el plan tiene ese componente original. Muchas gracias. Señor Claros, la palabra la tiene por 5 minutos. A ver. Listo, profe. Usted que vino acompañado a la clase ahí en esa fotografía, a ver, muéstreles a esas chicas que se defiende. Aquí es que está, voy, profe, es que está como pensando aquí para compartir la pantalla. Dale compartir. Primero tienes que abrir tu archivo. Sí, sí, lo tengo abierto, pero no. Ahora dale compartir arriba la flechita. Sí, señor, ahí ya, pero ahí se queda pensando. ¿Fue que usted pagó la luz o no? Ya, minutico. Transmisión de pantalla. Se grabará todo lo que salga de tu pantalla, incluyendo las notificaciones de no molestar. ¿Es eso? No sé. No, me perdí. Bueno, el señor Claros. ¿Lo puedo explicar, profe? El señor Claros va a ejercitarse un poquitico con las cuestiones técnicas y así me tocó a mí. Yo cuando no sé la pregunto y ustedes me han ayudado. Y en la próxima clase lo primero que haremos será escuchar su exposición para que no corramos. Lo hacemos con calma, miramos esa, será la última que miremos. No olviden, por favor, mandarme sus correos porque este es un trabajo que integra el parcial, ya saben. +2 si me descrestó, +1 si está bien, igual si está, -1 si dividió en 4 partes, en 5 partes, y -2 si no me entregó el trabajo. En la próxima clase, entonces vamos a afrontar un proyecto del Cucho, a ver si le da, ustedes tienen derecho a darle garrote, y con base en esa teoría ya no vamos a analizar el origen del poder político, sino el poder político en sí, no su origen, sino el poder político en sí. Señores, les agradezco mucho su atención y su presencia. Angie Caterín, ¿qué me quieres decir? Profe, dos cositas. La primera es que creo que se me fue el archivo sin bibliografía, entonces ya mismo les reenvío este que presente que tiene la bibliografía. No y la segunda es que su merced nos había dicho que el día de hoy íbamos a hablar acerca de la metodología de las exposiciones, entonces para tenerlo presente para la próxima clase. Entonces te voy a pedir el favor de que me lo recuerdes al comienzo de la otra clase, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. No es urgente, pero es mejor que lo hagamos con tiempo y muchas gracias. ¿Otra observación? Dime, Lisette. No, profe, me iba a despedir. Bueno, muchísimas gracias. Señor Chacón, muy bien, nos hablamos. Que estén muy bien, buenas noches. Muchas gracias.
parte les mando Buenas noches, profe. Gracias. ojos. Gracias, profesor. No, a ustedes por Hasta su mañana, asistencia. profe. Muchas gracias. Que descansen. Hasta mañana, profe. Mónica, podemos volverlo a enviar con las correcciones que usted nos hizo. Sí, sí, pero yo les voy a pedir el favor de que el segundo correo me aclaren qué es eso. Me aclaren. Segundo envío con correcciones, porque ese es un ejercicio pedagógico, está bien. Si no me aclaran, yo quedo loco. ¿Cuál será el plan que vale? Bueno, pero gracias. Ahí quedó, señor Claros, teoría teológica y humana. A ver, señor Claros. Sí, sí, algo tarde ahí, profe. Lo felicito. Excelente plan. Lo vamos a ver en la próxima clase. Listo, profe, gracias. Que estén muy bien. Compañera, no sé si me estás escuchando, ¿puedes salir de la llamada para que quede la grabación, por favor?